El amanecer caía sobre los montes de Umbría y la bruma cubría los valles como un manto de silencio. Era un tiempo de guerras, de odios antiguos y venganzas familiares. Los hombres empuñaban las armas en nombre del honor, y las mujeres rezaban por la paz que no llegaba. En medio de aquel mundo herido por la violencia, Dios preparaba el corazón de una mujer destinada a vencer con el perdón lo que los ejércitos no pudieron con la espada. Su nombre era Margherita Lotti, aunque la historia la recordaría como Santa Rita de Casia. Nació en el pequeño pueblo de Rocca Porena, cerca de Cascia, en la región montañosa de Umbría. Alrededor del año 1381, cuando la tierra aún temblaba con las heridas del medioevo, sus padres, Antonio y Amata, eran campesinos de edad avanzada. La gente del lugar los llamaba los pacificadores de Jesucristo, porque siempre intervenían para reconciliar a las familias enemistadas. Su hogar era pobre, pero lleno de fe. La niña creció entre los sonidos del campo y las plegarias de sus padres, aprendiendo desde pequeña que la verdadera grandeza no estaba en la fuerza sendo, en la paz. Desde su infancia, Rita mostraba un alma distinta. Mientras los otros niños corrían entre los huertos, ella prefería el silencio. Le gustaba subir a las colinas y mirar el cielo por largos momentos, como si escuchara una voz invisible. Muchos decían que aquella niña no pertenecía del todo a este mundo. Una leyenda piadosa cuenta que, siendo apenas un bebé, sus padres la dejaron dormir en un pequeño cesto mientras trabajaban en el campo. Al regresar, vieron algo que los llenó de asombro. Un enjambre de abejas revoloteaba sobre la cuna, entrando y saliendo de su boca sin hacerle daño. Las abejas depositaban miel en sus labios, como un signo del dulzor con que hablaría un día de Dios. A ninguna la picó. El aire olía a misterio. Los vecinos lo tomaron como presagio. Decían que aquella niña sería un instrumento divino y que de su voz brotaría consuelo para los desesperados. Rita creció bajo la mirada amorosa de sus padres, quienes le enseñaron a amar la oración y a confiar en la providencia. Desde muy joven deseó consagrarse a Dios y entrar en el convento de las Agustinas de Castilla, pero sus padres, ya ancianos, temían morir y dejarla sola. Además, según la costumbre de la época, habían prometido su mano a un hombre del pueblo llamado Paolo Mancini, miembro de una familia poderosa y de carácter violento. Rita aceptó el matrimonio como obediencia y sacrificio. Tenía apenas 18 años. La boda se celebró con modestia y silencio. Nadie sabía entonces que comenzaba para ella el camino de la cruz. Paolo Mancini era un soldado impulsivo, de temperamento fuerte, acostumbrado a resolver con violencia las disputas. Rita, en cambio, era paciente, serena y profundamente creyente. Su casa, desde el primer día, se convirtió en un campo de batalla interior entre la cólera y la paz. Durante años, soportó insultos, humillaciones y desprecios, pero nunca se rebeló. Su único refugio era la oración. Cada noche, cuando su esposo dormía, encendía una pequeña vela ante una imagen del crucificado y, en silencio, pedían: Señor, no cambies a mi esposo con castigos, cámbialo con tu amor. Aquella mujer frágil tenía el coraje de los mártires, y Dios escuchó su súplica. Con el tiempo, el corazón de Paolo comenzó a ablandarse. Las palabras dulces de Rita, su silencio humilde, su fidelidad inquebrantable, fueron más poderosos que su ira. Un día, al regresar del trabajo, él la encontró rezando y se quedó quieto, observándola. No dijo nada, pero desde esa noche dejó de alzar la voz. La transformación fue lenta pero real. Paolo se volvió más justo, más tranquilo, y comenzó incluso a acompañarla a misa. Los vecinos se maravillaban del cambio. Nadie entendía cómo una mujer tan callada había logrado lo que ningún hombre había conseguido: domar la violencia con la mansedumbre. Sin embargo, la paz no duró mucho. Las rivalidades entre familias continuaban encendiendo la sangre de los hombres de Cascia. En una de aquellas disputas, el esposo de Rita fue víctima de una emboscada. Una noche, mientras regresaba a casa, fue atacado y herido de muerte por antiguos enemigos. Alcanzó a llegar tambaleando hasta la puerta, donde Rita lo recibió entre sus brazos.
Su túnica estaba empapada de sangre. Con los ojos velados, alcanzó a decirle: «Perdónalos, por ti», y murió. Rita lo abrazó en silencio. No gritó, no maldijo, solo miró al crucifijo que colgaba en la pared y repitió las palabras de su esposo: «Perdónalos». Desde esa noche, el dolor se convirtió en su compañero. El odio volvió a encenderse entre las familias, y los parientes de Paolo exigieron venganza. Querían sangre por sangre, pero Rita se opuso. Dijo que no permitiría que su casa se manchara de más muerte. Los suyos la llamaron cobarde. Ella respondió: «Prefiero ver morir a mis hijos antes que ver los asesinos». Y sus palabras se cumplieron. Poco tiempo después, sus 2 hijos enfermaron gravemente durante una epidemia. Rita pasó noches enteras junto a sus camas, velando, rezando, llorando. Cuando comprendió que iban a morir, elevó una oración que estremecería los siglos: «Señor, si para salvar sus almas debes llevarlos contigo, hazlo, pero no permitas que sigan el camino de la venganza». Días después, los 2 murieron en paz. Rita quedó sola, viuda y sin hijos. A los 30 y tantos años, su corazón era una ruina, pero dentro de esa ruina ardía una llama, no una llama de desesperación, sino de entrega. Todo lo que había amado en la tierra lo ofreció a Dios. Fue entonces cuando recordó su deseo de juventud al consagrarse en el convento. Con el alma herida, se presentó a las puertas del monasterio agustino de Castia. Pero las religiosas, al conocer su pasado, la rechazaron. Decían que en el convento no podía entrar una mujer viuda de un hombre violento, hija de un mundo manchado por la sangre. Rita aceptó la negativa sin quejarse. Se arrodilló ante la puerta cerrada y rezó. Durante meses, volvió una y otra vez. Llevaba flores, encendía velas, pedía perdón. No sabía que su humildad estaba preparando el milagro. Una noche, mientras oraba en su casa, escuchó una voz interior que le decía: «Hija, confía, los que cierran la puerta no pueden cerrar mi corazón». Quedó dormida. Al amanecer, las monjas del convento encontraron a Rita dentro del claustro, arrodillada frente al altar, con el rostro iluminado por la luz que entraba por las vidrieras. Nadie supo cómo había entrado, pues las puertas permanecían cerradas. Comprendieron que Dios mismo la había introducido. Desde ese día, Rita fue aceptada en la comunidad. Tenía más de 40 años cuando vistió el hábito negro de las agustinas. Su rostro mostraba la serenidad de quien ha conocido el sufrimiento y ha aprendido a transformarlo en oración. En el convento, se dedicó a las tareas más humildes: barrer, cuidar enfermas, coser hábitos. Nunca se le oyó una queja. Decía que cada acto pequeño podía ser un altar si se ofrecía con amor, pero su unión con Cristo aún debía llevarla a un grado más profundo. Y ese misterio estaba por comenzar. La vida en el convento transcurría entre oraciones y silencios. El tiempo allí dentro parecía detenerse. Los días estaban marcados por las campanas al amanecer, al mediodía, trabajo, al atardecer, vísperas y recogimiento. Para Rita, aquel ritmo era un alivio. Después de tantos años de lágrimas, su alma encontraba al fin el descanso de la obediencia. Sin embargo, en aquel sosiego también se escondía la prueba, porque el dolor no desaparece al entrar en un convento, se transforma. Y Dios, en su misterio, no elige a sus siervos para librarlos del sufrimiento, sino para darles un nuevo sentido. Rita vivía con humildad extrema. Si alguna hermana la ofendía, respondía con una sonrisa. Si le enviaban a las tareas más duras, lo aceptaba en silencio. Decía que el verdadero amor no necesita explicación. Su mirada serena y su voz suave se convirtieron pronto en ejemplo para las demás. A veces, en las largas noches de invierno, se quedaba rezando sola en la capilla. El crucifijo, iluminado por una vela, parecía mirarla. Ella contemplaba aquella imagen con ternura infinita, como quien contempla el rostro de un amigo herido. En esas horas de quietud su alma dialogaba con el silencio, y en ese silencio, Dios comenzaba a revelarle el misterio de su pasión. Pasaron los años, Rita envejecía con dulzura. En su rostro había arrugas de dolor, pero también una luz serena que las monjas no comprendían. Decían que su presencia llenaba el convento de paz. Sin embargo, algo nuevo estaba por acontecer. Una noche,
Durante el año 1432, en el tiempo de la Cuaresma, Rita se encontraba orando ante el crucifijo del coro. Las demás dormían. Afuera, la tormenta golpeaba los muros del convento con furia. Dentro, todo era silencio. Rita miró al Cristo coronado de espinas y le dijo en voz baja: Señor mío, ¿qué es el amor si no sabe sufrir contigo? En ese instante, un rayo de luz se desprendió de la corona del crucifijo y la alcanzó en la frente. Cayó al suelo sin fuerzas. Cuando las hermanas acudieron, la hallaron con una pequeña herida en el entrecejo, abierta y sangrante. Era una espina, una sola, que se había desprendido milagrosamente de la corona de Cristo. Desde entonces, aquella llaga nunca se cerró. El olor que desprendía era tan intenso que las hermanas, aunque la amaban, tuvieron que aislarla en una celda aparte. Pero Rita no se quejaba. Decía que aquel dolor era su tesoro, la señal de su unión con el crucificado. Pasaban los días y el olor se volvía cada vez más penetrante. No era el hedor de la herida humana, sino algo misterioso, un aroma que mezclaba el sufrimiento con la santidad. Algunos testigos contaron que, al rezar junto a ella, sentían una paz tan grande que olvidaban el mundo entero. A partir de aquel milagro, su vida se transformó por completo. La herida en su frente era como una puerta abierta entre la tierra y el cielo. Cada vez que sufría, decían: el amor duele, pero es dulce, porque me une a él. Durante 15 años llevó esa espina. 15 años de oración, silencio y dolor ofrecido. 15 años en los que cada lágrima fue semilla de fe. En los días de Pascua, cuando las campanas resonaban en Casquia, Rita se unía al canto de las hermanas, aunque su voz apenas se oía. Su cuerpo estaba débil, consumido por el ayuno y la fiebre, pero su espíritu ardía con fuerza invisible. A veces, mientras cosía o barría, caía en éxtasis. Las hermanas la encontraban inmóvil, con el rostro encendido, los labios entreabiertos, murmurando palabras que solo el cielo entendía. Otras veces se la veía llorar, no de dolor, sino de ternura. Decía que el amor de Cristo era tan grande que dolía. Una tarde, una hermana más joven, movida por la curiosidad, le preguntó qué sentía cuando su herida sangraba. Rita respondió con voz suave: siento que el corazón de Jesús late en mí, y con cada latido me llama a amar más. A las religiosas comenzaron a notar que, dondequiera que Rita pasaba, quedaba un aroma de flores. Era un perfume que no provenía de su herida, sino de algo más profundo. Decían que su presencia transformaba el aire del convento. Un día, en pleno invierno, una de sus parientes fue a visitarla. Rita, enferma y casi inmóvil, le pidió un favor extraño: ¿podrías traerme una rosa del jardín de mi casa en Racaparrina? La mujer la miró con asombro. Era enero, el campo estaba cubierto de nieve, pero Rita sonrió y repitió: adiós, sabrá dónde florece en la pariente. Regresó a su aldea y al entrar en el huerto, vio lo imposible en una sola rosa roja, fresca, brillante. Había brotado entre la nieve. La cortó con cuidado y la llevó al convento. Cuando Rita la recibió, la acercó a su rostro y dijo: en el amor florece incluso en el invierno. Aquel milagro, sencillo y silencioso, fue el último consuelo que Dios le concedió. Los años finales de su vida fueron un continuo ofrecimiento. Apenas podía caminar, pero pedía ser llevada a la capilla. Pasaba horas mirando el crucifijo, sin pronunciar palabra. A veces, los labios se movían sin sonido, como si rezara con el alma. En una ocasión, una hermana le preguntó: la hermana Rita, ¿qué le pides al Señor? Ella respondió: nada, solo quiero amarlo hasta el fin. En su rostro se había vuelto tan delgado que parecía una sombra, pero de sus ojos emanaba luz. La herida en su frente seguía abierta, pero ya no sangraba. El día de su muerte se acercaba, y ella lo sabía. No lo temía. Decía que había esperado toda la vida ese encuentro. Su cuerpo se apagaba lentamente, pero su espíritu parecía rejuvenecer. Las hermanas decían que, al entrar en su celda, sentían una presencia invisible, como si el mismo Cristo la esperara. Y así, entre el olor de flores invisibles y el canto de las monjas, Rita de Casquia se preparaba para partir. El tiempo había dejado su huella en el cuerpo de Rita, en sus manos, que durante tantos años habían trabajado, orado y curado.
eran ahora delgadas, como ramas secas. Sus ojos, sin embargo, conservaban la claridad de la fe. Había pasado más de 4 décadas dentro del convento, en silencio y servicio, hasta que el peso de los años comenzó a anunciar su partida. Era el año 1457. La primavera había llegado a Castia con su perfume de campos verdes y flores nuevas. Desde su lecho, Rita podía escuchar el sonido lejano de las campanas y el canto de los pájaros que anidaban entre los muros del convento. Su alma se llenaba de una paz profunda, porque sabía que su hora estaba cerca. Las hermanas se turnaban para velarla. Ella apenas hablaba, pero su presencia llenaba la habitación con un silencio lleno de sentido. Su herida, aquella espina que había llevado durante 15 años, se había vuelto luminosa. No dolía ya. Brillaba con una luz leve, como si el cielo se abriera desde dentro. En los últimos días, su cuerpo se debilitó, pero su fe se fortalecía. En medio del dolor, Rita repetía una sola frase: el amor vence todo. Incluso la muerte, en la noche del 22 de mayo de aquel año, pidió que la ayudaran a sentarse. Las campanas habían tocado completas, y el convento estaba envuelto en un silencio sagrado. Las hermanas la rodearon, rezando en voz baja. Rita levantó la mirada hacia el crucifijo que colgaba sobre la pared, y con voz apenas audible, pronunció sus últimas palabras: amor mío, ven a... Y entonces su rostro cambió. Una sonrisa serena se dibujó en sus labios, y su cuerpo quedó inmóvil. Había partido. Dicen que en ese instante, las campanas del pueblo comenzaron a sonar solas, sin manos que las movieran. El aire se llenó de un perfume inexplicable, un aroma de flores desconocidas que se extendió por todo Castia. Los habitantes, al despertar, sintieron aquella fragancia y comprendieron que algo sagrado había ocurrido. Las hermanas, entre lágrimas, prepararon su cuerpo, lo colocaron sobre una mesa de madera, rodeado de velas y rosas. La herida, en su frente, resplandecía con una belleza sobrenatural. No había rastro de corrupción ni de dolor. Parecía dormida, como si el tiempo no pudiera tocarla. Durante los días siguientes, el convento se llenó de peregrinos. Hombres y mujeres de todas partes acudían a verla. Algunos lloraban, otros rezaban en silencio, y muchos afirmaban que sus enfermedades desaparecían al tocar su cuerpo o su hábito. Los milagros se multiplicaron. El aroma de rosas no se disipó. Los médicos que examinaron su cuerpo afirmaron que no mostraba señales de descomposición. Incluso, después de varios días, aquel fenómeno, inexplicable para la razón humana, fue el primer signo de su santidad. El cuerpo de Rita fue depositado en una urna de cristal dentro del convento. A través de los siglos, permaneció incorrupto, como testimonio de su pureza y su unión con Dios. Hasta hoy, puede verse en Castia, rodeado de luz tenue y silencio. Miles de peregrinos llegan cada año para contemplarla. Dicen que al mirarla, uno siente la certeza de que el amor no muere. El pueblo de Castia la proclamó santa mucho antes de que la iglesia lo hiciera oficialmente. Para la gente, Rita era la abogada de lo imposible, la mujer que intercedía en las causas desesperadas, la que abría caminos donde no los había. Su nombre comenzó a extenderse más allá de Umbría, cruzando montañas y siglos. En el año 1627, la Santa Cid, reconociendo la devoción popular, permitió su culto. Más tarde, en el año 1707, el Papa Clemente XII aprobó oficialmente su beatificación. Y finalmente, el 24 de mayo del año 1900, el Papa León XIII la canonizó solemnemente. Desde entonces, la Iglesia la honra como Santa Rita de Castia, patrona de los casos imposibles y de las causas perdidas. Pero más allá de los títulos, su santidad radica en algo más hondo en el perdón. Porque Rita no fue santa por los milagros, sino por haber perdonado lo imperdonable. Perdonó al asesino de su esposo, perdonó a la vida que le quitó a sus hijos, perdonó a quienes la despreciaron y la rechazaron. Su existencia fue una respuesta silenciosa al odio de su tiempo. Y por eso, su vida sigue siendo actual. Porque cada alma que lucha entre el rencor y la fe, encuentra en ella un espejo. Cada persona que sufre una pérdida, cada corazón que busca consuelo, halla en Santa Rita
la certeza de que el amor puede reconstruir incluso lo que parece destruido para siempre. Muchos testigos contaron que, después de su muerte, Rita se aparecía en sueños o visiones a quienes pedían su ayuda. Su rostro irradiaba luz y serenidad, y de su herida brotaba una flor. Las personas despertaban con paz, y los problemas que parecían imposibles se resolvían sin explicación. Así nació el título que aún la acompaña, la Santa de los Imposibles. No porque desafiara las leyes de la naturaleza, sino porque su fe desafiaba las leyes del corazón humano. Los siglos pasaron, pero su historia no se apagó. Cascia se convirtió en santuario. El monasterio que un día la rechazó, hoy abre sus puertas a miles de peregrinos. Las flores, las cartas, las lágrimas se acumulan a los pies de su urna de cristal. Cada pétalo dejado allí es una súplica, cada oración, un eco de su nombre, y el aire, como en aquel día de mayo, sigue oliendo a rosas. El eco de su vida no se extinguió con su muerte. Como el perfume de una flor que no se marchita, la memoria de Santa Rita de Castia siguió esparciéndose, silenciosa, por los caminos del tiempo. Las generaciones cambiaron, los imperios desaparecieron, y las lenguas de Europa se mezclaron con los siglos, pero el nombre de Rita siguió siendo pronunciado con la misma ternura con que se pronuncia una oración al despertar. En cada época, las almas heridas la buscaron. En cada hogar donde reinaba la desesperanza, alguien encendió una vela en su nombre. En los hospitales, en las cárceles, en los campos de batalla y en las casas de los pobres, su imagen, una mujer de hábito negro con una espina en la frente y una rosa en la mano, se convirtió en símbolo de fe, porque Rita no fue solo una santa, fue una promesa de que ninguna herida es definitiva, de que ningún odio es más fuerte que el perdón, de que incluso el invierno más duro puede hacer florecer una rosa. En su vida, todo pareció imposible: amar a un hombre violento, perdonar a un asesino, perder a los hijos sin perder la fe, entrar en un convento que le cerró sus puertas, llevar una herida durante 15 años sin maldecirla, morir sonriendo en medio del dolor. Y sin embargo, todo eso fue posible, porque en su corazón habitaba la certeza de que el amor no fracasa nunca. Las generaciones posteriores la recordaron como la abogada de las causas imposibles. Pero, en el fondo, su misión fue aún más grande: enseñar a la humanidad que el perdón es la única victoria que no destruye. Cuando el odio divide, el perdón une. Cuando la vida hiere, el perdón sana. Cuando todo parece perdido, el perdón abre la puerta al milagro. Esa fue la herencia que Santa Rita dejó al mundo. Hoy, en el santuario de Cascia, su cuerpo reposa incorrupto dentro de una urna de cristal. Miles de peregrinos se acercan cada año para mirarla. Algunos llegan con lágrimas, otros con promesas, otros simplemente con silencio. Todos salen con algo en el alma que no se puede explicar. Muchos dicen que, al verla, sienten como si el tiempo se detuviera, que el aire huele a rosas, que el corazón de pronto comprende que el dolor no tiene la última palabra. Y es que Rita no habla desde los libros, ni desde los altares, habla desde el corazón, desde la misma herida que todos llevamos dentro. En ella, el sufrimiento se transformó en oración, la pérdida en esperanza, el dolor en belleza. Por eso, cuando una madre reza por un hijo perdido, cuando un hombre pide fuerza en medio de la prueba, cuando una mujer perdona a quien la hirió, el espíritu de Santa Rita está allí, invisible, acariciando el alma con la misma dulzura con la que un día besó la espina que marcó su frente. Su historia no es solo la crónica de un milagro, sino la revelación de un misterio, de un Dios que escribe con lágrimas los capítulos más bellos de la redención. Rita fue, y sigue siendo, la voz que nos recuerda que no hay amor verdadero sin cruz, ni cruz sin resurrección. Y así, su nombre permanece como una oración en la boca del mundo. Cuando alguien se siente perdido, la invoca. Santa Rita, abogada de lo imposible, intercede por mí, y la historia se repite. Las puertas se abren, las almas se serenan, y un perfume de rosas llena el aire, porque no hay distancia entre la tierra y el cielo cuando el amor se ofrece por completo. Esa fue la vida de Santa Rita de Cascia, un puente
entre el dolor humano y la misericordia divina. Una vida que enseña que no es el milagro lo que hace santo un corazón, sino la fidelidad al amor en medio de la oscuridad. Y quizás por eso, en cada siglo, hombres y mujeres siguen pronunciando su nombre con fe, porque todos, de algún modo, llevamos dentro un imposible que solo el amor puede resolver. Rita lo comprendió, y por eso su historia sigue viva. Cuando el alma se ahoga en la tristeza, cuando la esperanza parece apagarse, basta recordar su ejemplo, que ninguna puerta cerrada detiene la voluntad de Dios, que ninguna herida es tan profunda que el amor no pueda sanarla, y que en el silencio más hondo puede brotar una flor, una rosa roja eterna. Santa Rita di Cascia, la mujer del perdón imposible, nos recuerda que el verdadero milagro no ocurre fuera, sino dentro, en el corazón que decide amar cuando todo duele.